Le decimos buenas tardes, Buenas tardes. ¿sí? Y vamos a empezar con, ya está la profesora Graciosi, la vamos a presentar con este mini resumen de su trayectoria. Bueno, Carola Patricia Graciosi es profesora de matemáticas y de física, especializada en la investigación de la enseñanza de la física para formar profesores de nivel medio y superior. Cuenta con una destacada trayectoria, brindando talleres, cursos y seminarios de enseñanza de la física y didáctica de la física. En la actualidad, aborda una maestría en la enseñanza de las ciencias exactas y naturales. Cabe repasar su trabajo como profesora de práctica docente en ciencias experimentales en la Universidad Nacional de Río Negro y como capacitadora en cursos de enseñanza de la física. Además, fue coordinadora de Olimpiadas de Ciencias Junior, coordinadora de espacios de intercambio entre docentes de nivel medio con el Instituto Balseiro y la Universidad de Río Negro. Asimismo, se desempeñó como supervisora y directora en el nivel medio y fue 3 veces presidenta de la Asociación de Profesores de Física de la Argentina, APFA, de la que fue reconocida como socia honoraria por sus contribuciones a la enseñanza de la física. Evaluadora de trabajos para su presentación en los simposios de investigación en enseñanza de la física, CIEF, en la reunión de educación en física REF de la Asociación de Profesores de Física de Argentina. Ha realizado diversas publicaciones en revistas, presentando ponencias en distintos congresos de enseñanza de la física y es coautora del libro Física 1A de las galaxias a los quarks. Bueno, Carola, es todo tuyo. Bueno, muy bien, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Nosotros lo que tenemos es que yo los veo a Leo y a Luis, no veo a quienes están del otro lado. Los saludo, es un gusto, y algo que me parecía como muy importante resaltar en este ámbito es que mi corazoncito está en el nivel medio. Yo hice toda la trayectoria como profesora, como directora de escuelas, como supervisora en las escuelas de nivel medio de Bariloche. Y bueno, después me integré a la Universidad Nacional de Río Negro cuando se creó el profesorado en física, y ahí es donde me estoy desempeñando. Mis felicitaciones, y las puse ahí muy especialmente porque no me quiero olvidar, a este congreso, a esta iniciativa, porque me parece que es excelente para esta región y fundamentalmente para la formación de nuestros futuros profesores de física. Así que muchísimas gracias y felicitaciones a todos. El título de esta charla es ¿Por qué enseñar física moderna en la escuela secundaria? Les dejo ahí mi correo electrónico para comunicarse por lo que ustedes quisieran. Siempre dispuesta a responder y ver las inquietudes que puedan tener ustedes. Bueno, muy bien. Yo les voy a plantear algo, porque este tema de enseñar la física moderna, la física contemporánea, en la escuela secundaria, para mí ha resultado siempre apasionante. Apasionante por un lado, pero también desafiante, ¿no? Porque no es sencillo, no es tan fácil, ni uno lo hace directamente. Pero yo les voy a mostrar algunas cuestiones que quizá ayuden a pensar en la importancia de hacerse cargo y de ir aprendiendo, trabajando de a poquito para introducir la física actualizada, ¿sí? Y la física que está en el ambiente, ¿no es cierto? En los medios, en las comunicaciones, incluso en la vida cotidiana. Así que bueno, hay 2 cosas, y quizá los voy a sorprender, pero como docente no puedo dejar de hacer, es decirle que no puedo dejar de hablar de enseñar la física moderna si no voy a pensar en modernizar la enseñanza de la física. Esto es como un eslogan que vi en alguna de las presentaciones de los investigadores de enseñanza de la física,
y que a mí siempre me atrajo, ¿no? Porque enseñar física moderna, pero ¿cómo enseñarla? Para enseñarla tengo que modernizar la enseñanza de la física, y la modernización de la enseñanza de la física, si bien es para toda la física, es ¿qué voy a enseñar modernizando la enseñanza de la física? Por eso esta vueltita acá me atrae, y me voy a referir a los dos temas. Entonces, esta serie de preguntitas, el qué, cómo, dónde, quién, eso es una cosa que estilamos siempre los docentes, ¿no? Siempre estamos preguntando, bueno, ¿quién, cómo? Entonces, me voy a referir en un momentito a esto, y va a ser el centro de la presentación. ¿Qué física? Enseñanza y al estudiante. Ahora, de física, ¿qué vamos a enseñar? Pregunto yo. La física de Galileo, muy interesante, pero de 1600. De Newton, también apasionante, de 1700. De Einstein, 1900, y esa casi no ingresa al aula. Y hoy, de la de los Simpson, la de las teorías del Big Bang. ¿Por qué no? ¿Por qué no abordar esto? Entonces, vamos a ver, la enseñanza. ¿Cómo enseñar? Hoy en día, ¿vamos a enseñar con la tiza y el pizarrón? ¿O vamos a pensar en el aprendizaje cooperativo en el aula, entre todos, docentes y estudiantes? Y el estudiante, ¿cuál estudiante? El estudiante bancario que está acá, no sé si alcanzan a ver bien la imagen, pero son todos chicos que tienen tapada su cabeza, están aburridos, están sentaditos, todos separados. Bueno, hoy con la pandemia nos pasa eso. O los chicos trabajando, miren, están al aire libre, se los ve disfrutando. Espero que estén estudiando física. Muy bien. Ahora, ¿por qué les pongo acá de espectador o espectadora a protagonista? Porque estamos frente a un cambio de paradigma. Ese cambio de paradigma es enseñar física moderna, es modernizar enseñanza de la física. En cada uno de estos lugares, en enseñar física moderna, está ubicado el conocimiento disciplinar específico. Modernizar la enseñanza de la física se trata de el conocimiento didáctico. Ahora, todo esto, ¿dónde está centrado hoy en día? El cambio de paradigma es que está centrado en el estudiante. Esa es la propuesta. Y esa propuesta se recrudeció hoy en día. ¿Por qué? Porque la pandemia nos obligó a que el estudiante se vuelva un estudiante autónomo. Algo que siempre estábamos buscando, ¿no? Pero cuando el profesor tenía una clase presencial y después decía, bueno, para la próxima clase vean esto, estudien esto, lean este texto, hagan ese ejercicio, vayan, prueben, y llegaban a la clase siguiente y no lo hacían. Hoy en día, si no lo hacen, ellos están en la soledad. Y entonces esto es lo que creo que es un aspecto positivo que le podemos encontrar al paso a la virtualidad. Ese aspecto positivo es repensar este cambio de paradigma. El estudiante es el centro, y el estudiante es el autónomo, y el profesor ya veremos para dónde lo vamos a ubicar. Vayan pensando un poquitito cuál es el lugar del profesor en este cambio de paradigma. Ahora bien, vamos a pensar en qué sociedad, porque siempre tiene que ser situado, ¿no es cierto? Estamos de acuerdo que no es lo mismo en un lugar que en otro, no es lo mismo en una sociedad que en otra. Ahora, lo que sabemos es que la sociedad ha evolucionado. La tecnologización es universal, y en una sociedad de cambio acelerado, va cambiando aceleradamente la sociedad. Y entonces nos encontramos con que hay un modelo de sociedad que demanda la atención del sistema educativo en todo su conjunto.
no solo las autoridades, todo el aparato, sino a todos nosotros nos está interpelando este sistema con, ahora vamos a ver, la física que avanza. La física siguió avanzando, ¿no es cierto? La física con la tecnología que invade al ciudadano, ¿sí? Entonces tenemos un ciudadano tecnologizado. Ahora, ¿quiénes son los y las estudiantes? ¿Mm? Fijémonos en esto, que quizá, bueno, puede cambiar un poco de una cosa u otra, ¿no? Pero tenemos esta evolución generacional, así que tenemos una sociedad que evoluciona, una física que avanza, estudiantes que cambian en distintas generaciones con sus características, ¿sí? Por ejemplo, en el 2021, los analógicos, entre los cuales me encuentro yo, ¿sí? Tienen, ahora vamos a ver cuáles son las características. Después tenemos los inmigrantes digitales, la generación X. Esos son los que están entre los 56, los 42 y 56 años. ¿Sí? Muchos de los profes, incluso algunos estudiantes también universitarios están en esa edad, pero tienen ciertas características también. Los nativos digitales, la generación Y, que va desde los 21 años hasta los 41, mayor cantidad de estudiantes, población estudiantil que tendremos ahí, y después los más novatos, digamos, los de la generación Z, ¿sí? Que son los que tienen menos de 20 años en este momento. Vamos a ver un poquitito las características, como les digo, son en general en base a gran cantidad de encuestas que se han hecho en el orden mundial. Las características que podemos ver, fíjense, los hitos de cada una de estas generaciones. Pasamos por la Guerra Fría, Woodstock, no sé si ubican Woodstock, toda la época de los hippies. El muro de Berlín, la bajada del muro de Berlín, los primeros móviles de comunicación, la otra generación, la generación Y, la globalización, bueno, y acá el 9, el muro de Berlín también, es del 9 del 11, es la caída del muro de Berlín, que lo incluyen acá también, y también tenemos, si te borro esto, el calentamiento global, bien, que aparece fuertemente en esa época, en esta época. Bueno, y las tecnologías de la información y la comunicación, ¿no? En mi época apenas si teníamos el televisor, y el televisor blanco y negro y después el color. Después vino la computadora, lentamente se fue ingresando en esta otra generación, las tablets, los celulares, y actualmente, bueno, toda la locura impresionante del mundo de las imágenes, de los 3D, la gamificación, los juegos, las comunicaciones, únicamente por teléfono fijo en mi época, ¿sí? Y el correo por carta. Yo me comunicaba en mi época, nosotros para comunicarnos con los científicos, como hicieron ayer con Karen, bueno, nosotros teníamos que recurrir a una carta. Enviábamos una carta y de esa manera nos comunicábamos con los científicos, teníamos que esperar, era mucho más tiempo. Después empezó a aparecer Internet. Después, en esta otra generación, WhatsApp, Facebook, y en esta otra, bueno, el Wi-Fi y todo lo que vivimos hoy. Ellos nacieron con eso. Eso es fundamental. Nacieron con eso, no conocieron todo lo anterior. Bueno, y así las distintas características que se van marcando respecto a, bueno, acá habla de para comprar, qué cosas hacen y qué cosas los motiva, cómo fueron cambiando
en las distintas generaciones, todo lo que los motivaba. Muy bien, entonces, ¿y la enseñanza? ¿Qué nos pide la enseñanza? ¿Qué tenemos que saber los docentes? Bueno, creo que con esto es bien gráfico la imagen, ¿no? Porque el docente, ¿qué tiene que saber? El docente tiene que saber sobre la enseñanza, llevar la transposición didáctica, pasar del saber sabio al saber a enseñar. Eso significa una transformación profunda en el conocimiento, en el saber que tiene que transformar. Eso requiere, fíjense, cosas nuevas. Tenemos las rúbricas de evaluación, donde hacemos el contrato. ¿Con quién? Con los estudiantes. Los conocimientos previos. ¿De quién? De los estudiantes. La apropiación. ¿De quién? Por parte de los estudiantes. Nosotros vamos mirando eso. El aprendizaje basado en problemas. ¿Quién tiene que resolver? Situaciones problemáticas, situadas, motivantes, reales, el estudiante. Los resultados de aprendizaje, ¿quién los establece? Los establece el docente, ¿sí? Tiene que saber de qué se trata, de todo esto tiene que saber el docente para poder trabajar con los estudiantes, facilitarles esos aprendizajes, el aprendizaje significativo que va de la mano de la apropiación. La formación por competencias está hoy en el tapete. El conocimiento didáctico del contenido o conocimiento pedagógico del contenido, de acuerdo a cómo se lo traduzca y a la concepción que se tenga respecto de la enseñanza. Entonces nos encontramos con toda esta cantidad de novedades y cuestiones que el docente, así como se los puse ahí, se agarra la cabeza, tiene que mirar eso, tiene que conocerlo. Y ahora también tenemos que saber cuál es la escuela para el ciudadano. El sistema educativo no logra ir a la par, haciendo cambios constantemente, porque la sociedad evoluciona, la física avanza, la ciencia avanza, las generaciones avanzan, la tecnología avanza. Entonces, el sistema educativo debe ir a la par. ¿Qué tiene que ser el sistema educativo? Bueno, acá tenemos algo que es interesante, me parece a mí, que es que la escuela secundaria, tanto en Chubut y en Río Negro, le pedía a Luis que me mostrara el diseño curricular de la provincia de Chubut, y verdaderamente están dando un gran salto. O sea, y esto tiene una importancia muy grande porque da las posibilidades de las trayectorias, de atender a los estudiantes cada uno en sus características, de planificar distinto, de trabajar con el otro en los talleres, en los distintos espacios, ¿sí? que se dan de acuerdo a cada una de estas propuestas. Y para eso el docente tiene que ir creciendo y aprendiendo y cambiando su cabeza también. También cambiando su cabeza. ¿Por qué digo? Porque antes era el docente en el aula con sus alumnos y punto. Él se encargaba con ellos. Ahora hay que compartir, hay que aprender a compartir, hay que saber seleccionar los saberes, saber de interdisciplina, saber de multidisciplina, de integración de disciplinas, todo esto que hacemos, ¿sí? Y poniendo en contexto todo lo que hacemos, esto nos va llevando a hacer toda una modificación. Ahora bien, yo ahora no sé qué pasa en los institutos, lamentablemente no advertí que iba a necesitar saberlo, pero quizá después lo podemos conversar, pero sí le puedo hablar de la universidad. Entonces, la universidad, ¿cuál es el estado de la universidad en este lugar?
nosotros vamos a buscar formar docentes para que se desempeñen en las escuelas secundarias. Y resulta que nos encontramos con las universidades que tienen distintas propuestas. Una de las cosas que a mí me sorprendió muchísimo cuando me incorporé a la universidad fue que me sorprendió que no hubiera un requerimiento así desde lo formal para que aquellos que daban clase tuvieran formación docente. Y me encontré con que la Ley de Educación Superior reconoce a todo aquel egresado de una carrera de grado de la universidad, lo reconoce como docente, lo habilita a dar clase. Entonces estamos reforzando algo que nosotros queremos que se requiere que vaya cambiando. Todo aquel que da clase tiene que empezar a encontrarse con la necesidad de la formación docente. Y eso, si se reconoce formalmente para que el docente que da clase, cuando se lo designa, ¿saben lo que sucede? Se fijan a ver si es doctor o no es doctor, qué antecedentes tiene respecto de, está relacionado con la investigación y no está relacionado con la docencia. Y ese es un punto en el cual estamos peleando constantemente para lograr que se vaya revirtiendo. Así que es algo para llamar la atención. Hay profesorados, por ejemplo, que tienen la enseñanza de la física, o sea, las físicas que hacen los estudiantes en algunas universidades es la misma, sea para ser licenciado que para ser profesor. Entonces, no se reconoce ahí que la física para investigar es diferente de la física para enseñar. Y ese es un punto en el cual hay que darle, y nos va a llevar tiempo hasta que se logre que la universidad vaya cambiando. Sin embargo, bueno, hay algunos indicios. Por ejemplo, las carreras que son acreditadas por CONIAU, como las ingenierías que son de interés público, y ahora en algún momento serán los profesorados, esas carreras ahora tienen nuevos estándares, y esos nuevos estándares están contemplando y tendiendo a empujar un poquito hacia la formación docente de quienes dan clase. Así que bueno, vamos en camino. Bien. Entonces ahora decimos, ¿enseñar física para qué? ¿Física para motivar? ¿La física para la ciudadanía? ¿La física para una mejor calidad de vida? ¿La física para incentivar al pensamiento crítico? ¿La física para cuidar el medio ambiente? La física para. Ahora vamos a volver un poquitito sobre eso. Pero está bueno ir pensando para qué voy a enseñar física y después vamos a pensar qué física. ¿Y qué física? Bueno, acá me voy a detener un poquitito porque esto me salió un poco medio lento, pero ¿qué vamos a dar? ¿Poleas? ¿Palancas? Vamos a ir con Aristóteles, con Newton, con las leyes, las teorías, interacciones, vamos a focalizar en la formulación de modelos, la observación con Galileo, Galileo, Aristóteles, Galileo, Newton. A ver, ¿cómo vamos por ahí? Hasta ahí vamos, creo que algo conocido. ¿Y Planck qué pasó? Y Heisenberg, y la cuántica, como mostraba Karen el otro día, y Schrödinger, Maxwell, que cuando dio sus ecuaciones, ¿sí?, del electromagnetismo, se dijo que ya habíamos terminado la física, y fíjense después todo lo que siguió.
Cosmología. Einstein, toda su concepción que vino a revolucionar el mundo, ¿sí?, de la mecánica, que ya estábamos, como con Newton habíamos terminado, y llegó Einstein. El Big Bang, la evolución, la teoría del origen del universo, las simetrías, el espacio-tiempo, noción de Einstein. Bueno, la energía, que está en todas partes, energía, concepto inventado, la materia, la gran unificación, las teorías, la búsqueda de la gran unificación, el modelo estándar. Bueno, Maldacena, Hawking, perdón. Ahí está. Bueno, como ven ustedes ahí, les puse confundido, porque ¿qué física vamos a enseñar? Todos confundidos con esto, ¿no? Entonces tenemos que hacer una selección. Tenemos que hacer una selección. ¿Y esa selección por dónde la vamos a hacer? A ver, veamos, tenemos los conceptos, tenemos las teorías de conservación. La conservación, energía, cantidad de movimiento, ¿sí? Esas son puntos muy importantes, medulares para la enseñanza. La modelización, nos valemos de la modelización, las probabilidades, interacciones, fuerza, interacción. Hablo de fuerzas, hablo de interacción. ¿Dónde pongo el foco en la física? Las grandes ideas. Bueno, tengo grandes ideas, ¿no es cierto? La materia está formada por átomos. Bueno, de ahí tengo la mecánica estadística, la física atómica, la física de partículas. ¿A dónde voy con esto antes de seguir leyendo? Voy a que vayamos focalizando en cuáles son los conceptos que se manejan en cada una de estas teorías y que sean diferentes a los conceptos que estamos trabajando hoy en el aula. Tratemos de pensar, estamos en el aula, ¿qué manejamos? Conceptos como, bueno, tiempo, conservación, velocidad, aceleración, toda la parte de movimiento, conservación, energía, ¿sí? Bueno, veamos acá qué conceptos nos van a estar apareciendo que sean tan difíciles o alejados de lo que nosotros pudiéramos manejar o abordar en el aula. El Big Bang, fondo de microondas, expansión del universo. Yo les voy a mostrar después un ejemplo de algo que venimos haciendo ya hace más de 10 años, desde la creación del profesorado, en la primer materia del profesorado. Y cómo hemos hecho la selección de algunos de estos temas, con estas grandes ideas, para introducir la física a los estudiantes que recién se ingresan al profesorado. Las partículas del modelo estándar, la termodinámica, la entropía, los estados de la materia, termodinámica e entropía. Eso es un concepto que se enseña en la escuela, en la educación superior. Los estados de la materia, onda, partícula también, energía, bueno, las constantes universales, ahí hay algo muy interesante y muy bueno para discutir. Así que, bueno, serían esas grandes ideas. Yo les doy este ejemplo porque son los contenidos mínimos que tenemos en la primer física que ven los estudiantes en el profesorado. Los contenidos mínimos son origen del universo, Big Bang, materia antimateria, historia del cosmos, dimensiones del cosmos, modelo estándar, partículas elementales, las eras de la evolución del Big Bang, estrellas, galaxias, origen de los elementos químicos, estructura atómica y tabla periódica, el sistema solar, los planetas, leyes de Kepler, ley de Newton de la gravitación universal, los elementos químicos en la Tierra y en los planetas, propiedades físicas y químicas de los materiales, estados de agregación, fuerzas intermoleculares, el agua,
propiedades singulares del agua, origen de la vida, flotación, empuje, capilaridad, tensión superficial. Esto es una selección de contenidos que hemos presentado, que hemos puesto en esta materia, que es la primera, que se llama materia además, nos dan grandes satisfacciones. Realmente es un placer porque motiva y porque de esa manera, al estar motivados, los estudiantes aprenden. Así que, bueno, eso no quiere decir que es la única vez que ven estos temas, ¿de acuerdo? Esos temas también los van viendo a lo largo del profesorado, y terminan con una materia en cuarto año, una de las últimas materias es la de partículas elementales, cosmología y astrofísica. Así que lo vuelven a ver, pero ya vamos haciendo esa idea de lo espiralado, ¿sí? Bueno, acá abajo les dejé este libro que salió hace poco, La física 1A de las galaxias a los quarks, de la editorial de Río Negro, que sale de los apuntes de esta materia que se fueron desarrollando a lo largo de los años. ¿Por qué lo pongo acá esto? Lo pongo porque es una selección. No es que uno va a decir, voy a abordar toda la física. No, hago una selección de acuerdo a lo que voy pensando, de la situación, de los estudiantes, de el año en el cual van a estar, ¿sí? Y también pensando que cuando nuestros estudiantes empiezan a dar clase en el profesorado, generalmente a partir del segundo año ya tienen su segundo año así medio recién terminado y ya están dando clase porque faltan profesores. Son carreras prioritarias los profesorados. Entonces, por lo menos que vayan con alguna cuestión moderna y puedan responder algún tipo de pregunta o expectativa de los estudiantes de la escuela secundaria. Bueno, ¿y el profesor? ¿Por qué pongo esto ahora acá? Lo pongo porque verdaderamente, o sea, pocas veces se piensa lo que significa ser profesor. Y ayer en la charla de la profesora, que no me acuerdo su nombre, lamentablemente, les dio un consejo a los que eran estudiantes y les dijo, o a los que están dando clase, porque les dijo, si no se fascinan, si esto a ustedes no les gusta, no los satisface, váyanse a hacer otra cosa, déjenlo. Verdaderamente eso es fundamental, porque a los estudiantes tenemos que fascinarlos nosotros, y si nosotros no estamos convencidos, la cosa no va. Entonces el profesor, ¿qué tiene que saber? El profesor tiene que saber física, tiene que saber enseñarla, tiene que saber conocer todo lo que significa, ¿sí? Hacer la transposición, tener el conocimiento didáctico, el contenido bien fresquito, y tiene que saber ser facilitador, porque con este cambio de paradigma, el profesor ya no es el punto central. El que es el punto central es el estudiante, y entonces el profesor, todos los profesores, lo que tenemos que ir tratando de hacer es ser facilitadores. Ayer se habló de la abuela o de la madre, que si no estaba, no que había que alabarse uno porque no estaba ni la mamá ni la abuela. Bueno, yo hoy les digo, hoy les traigo una anécdota de una tía mía. Y una tía mía me dijo, en la vida hay que saber como padre, y en este caso yo lo traslado a ser profesor, hay que aprender a sentarse en el asiento de atrás.
y darle el protagonismo adelante al que conduce. Y el que conduce tiene que ser el estudiante. Muy bien. Y entonces, ¿por qué digo que hay que introducir la enseñanza de la física moderna en la escuela secundaria? La enseñanza de la física, bueno, la física, perdón, está en todas partes. Si la física está en todas partes, eso quiere decir que el estudiante tiene que conocerla. Pero si está en todas partes, se recibe la información y la comunicación, y los fenómenos naturales nos están interpelando. Todo eso tiene que ser necesario. Entonces no voy a enseñar solamente la física de Galileo, de Newton, o la física también que quería mencionarle. ¿Por qué voy a enseñar la física moderna ¿Por qué la voy a enseñar? ¿Es que es tan difícil? Mi pregunta es, ¿no es tremendamente complicado lograr que un estudiante se mueva del ser aristotélico a pasar a cambiar su mirada, ¿sí? Y a hacer digamos, su cambio conceptual, ¿sí? Y dejar de ser aristotélico? Primero, que el estudiante dejará de ser aristotélico cuando se encuentre frente a una situación en la cual se vea enfrentado a una realidad que no le da respuesta mediante la concepción por ejemplo, el movimiento en ausencia de fuerzas. Ahora bien, la física moderna contemporánea, actualizada, no tiene conceptos tan complicados, ni casi les diría ni tan contraintuitivos. Incluso hay algunos momentos en los cuales los estudiantes entienden y captan mucho más la noción de lo que nosotros queremos conversar. O sea, vuelvo a lo que mencioné recién. Si hay movimiento en ausencia de fuerzas, en el cotidiano eso no lo va a encontrar. Y nos esforzamos en hacer las pistas para disminuir el rozamiento, en darle cantidades de ejemplos. Ahora, si los llevamos a la física del espacio, ¿sí? Ahí enseguida lo ven. Entonces, hay muchas cosas que no son tan complicadas y nosotros no las llevamos al aula. ¿Y por qué no las llevamos al aula? No las llevamos al aula, mi conclusión. ¿Por qué? Porque nosotros estamos enseñando como fuimos enseñados. Nosotros enseñamos lo que tenemos ahí a la mano, en los libros, en los programas. ¿Y dónde me siento más cómodo? Me siento más cómodo en lo que yo aprendí con mis profesores. Ahora bien, aprendí la física moderna y contemporánea y actualizada para enseñarla, o la aprendí en su teoría todo, y ahí me quedé. Entonces ahí está como un pasito, ¿no es cierto?, que tenemos que hacer ese esfuerzo de pensar en esa física para enseñarla. Los conceptos no son tan tirados de los pelos como para no manejarla, pero nos sentimos más cómodos y más seguros y más tranquilos en la física, ¿no?, que nosotros aprendimos para enseñar, ¿sí? Y que nos han enseñado. Así que bueno, tenemos que hacer un cambio bastante grande, ¿sí?, para poder enseñar e introducir la física moderna.
¿Y por qué la física moderna? ¿Por qué estamos hablando de todo eso? A mí porque me apasiona llevarla al aula, ver esas caras, esas inquietudes de los estudiantes cuando uno puede conversar respecto de las novedades y de lo que ellos ven en los medios de comunicación, en distintos ámbitos están viendo eso, incluso, bueno, ayer hablaban de los premios Nobel, bueno, distintas cuestiones de la ciencia y todo, que lo ven. Y nosotros tenemos que aprovechar eso y llevarlo al aula. Así que bueno, para mí hay que enseñar toda la física, sí, pero no puedo enseñarla toda. Entonces tengo que darles las herramientas a nuestros estudiantes, darles las herramientas para que, y estoy hablando de nuestros estudiantes, de los profesorados, esas herramientas las puedan tener al momento que tengan que ir a dar clase y llegar al aula y que le hagan una pregunta. Y el estudiante, profesor, ¿vio? ¿Y qué es el Big Bang? ¿Y usted qué opina del origen del universo? ¿Y usted qué opina de la relatividad y de la cuántica? Y la cuántica de de las computadoras, ¿no? Todas estas cuestiones que van apareciendo y que están al alcance de los chicos, que son herramientas muchas que están utilizando ellos y que quieren saber de qué se trata. Entonces, tenemos que hacer ese esfuerzo. Y la preocupación mía es el profesor. El profesor tiene que tener toda esa formación. Y tenemos que tener mucha vocación de servicio para poder llevar adelante eso. Bueno, no sé cómo voy de tiempo, pero creo que más o menos estamos. Bien, No, Carolina. perfecto, ¿eh? Sí, perfecto. Okay. ¿Por qué la física? Y la física es útil. Es útil ¿para qué? Para los desarrollos tecnológicos, para conocer y saber cómo me voy manejando. Incluso también es una formación fundamental para todos los estudiantes de la secundaria, porque el día de mañana no sabemos qué lugar van a ocupar en la sociedad esos estudiantes. Y ellos van a tomar decisiones respecto de la ciencia, respecto de los presupuestos, respecto de si física sí o no. ¿Sí? Todo eso tiene que ver con lo que, bueno, estamos siempre pregonando, que es la alfabetización científica. Y dentro de la alfabetización científica tiene que estar la física moderna. Les puedo contar un cachito, un poquitito de una experiencia que hubo en Estados Unidos con el gran acelerador de partículas. Se programó un acelerador de partículas gigante en Texas. Se empezó a hacer, hubo una movilización enorme de científicos, de educadores, de gente que ya estaban en otros lugares, en otros laboratorios, como por ejemplo el Fermilab, con el cual estaba un poco conectada, que renunció a su trabajo y se fue a todo este proyecto, porque era un proyecto fascinante. Pues además era de una envergadura que demandaba un financiamiento súper importante. Pues llegó un momento que evaluaron los políticos que no se podía afrontar eso y que había otras demandas en la sociedad que eran más apremiantes, se cortó todo. Y ahí se quedó en el aire. Decisiones políticas. Entonces, es muy importante que todos los ciudadanos estén alfabetizados científicamente, porque el día de mañana, como yo les decía, no sabemos hacia dónde o sea, qué cargo, qué van a hacer y qué se van a dedicar. Bueno, y la última, que muchos no me van a creer, pero en este ambiente supongo que sí, es que para mí la física es divertida.
La física es divertida y puede ser fascinante, realmente genial, y si no, vayan a hacerle hacer alguna cosa a los más chicos y van a ver cómo lo pasan de bien. Pero no estoy hablando de divertida porque es una jarana o porque lo que sea. No, es divertida porque entretiene y a la vez se va aprendiendo. A medida que se aprende, uno lo hace con gozo y con placer. Así que bueno, hasta acá creo que he quedado. Así que estoy aquí y abierta a las preguntas y ustedes me dirán. Sí. Nos deja con muchas preguntas, Carola. Realmente. Eh, bueno, primero, obviamente, seguimos invitando a los que se están escuchando que vayan subiendo sus inquietudes al chat, así las podemos transmitir. Eh, yo personalmente, así como para arrancar y romper el hielo, porque alguien tiene que ser el primero, no sé, Luis, ¿querés preguntar vos? No, dale, dale. Ah, muy bien, Dale, muchas Leo. gracias. Bueno, suavemente, Sí, despacito. tranqui, tranqui. No, me quedé pensando en que la transformación que se plantea, que es totalmente necesaria, coincido en ese aspecto, y que se debe llevar a cabo, si no choca un poco con la estructura del, bueno, algo estuvo hablando usted, pero si no choca un poco con la estructura de lo que es la escuela, em, a ver, de mantener a todavía 30 chicos encerrados en un espacio, que capaz que lo más innovador que hemos hecho en los últimos 5 años es sentarlos en ronda en lugar de sentarlos en fila, de que el pizarrón esté en el mismo lugar, bueno, de que es todavía primero A, primero B, segundo A, segundo B. em, bueno, ¿cómo ve usted si es, obviamente no sé si piensa que es necesario hacer una transición o hacer un cambio, ¿cómo ve usted ese choque, ese, ese tironeo actual que se está dando? Es un tironeo actual, realmente, es cierto, porque, bueno, a mí estoy totalmente, digamos, a favor de esta necesidad del cambio. ¿Por qué? Porque estamos hablando de atender a un ciudadano que es muy diferente, o a un estudiante y una estudiante, que es muy diferente a lo que nosotros vivimos, ¿no? Entonces tenemos que conocerlo, tenemos que saber cómo es. A ver, el sistema educativo está tratando de ir adecuándose, pero hay una cosa que a mí me parece que es muy importante, muy importante, que tenemos que llegar, que estas trayectorias que se den, no sé si en Chubut no alcancé a ver bien, pero cuando un estudiante no anda bien, le hacen trayectorias especiales en la escuela Sí, secundaria, que sí, tienen sí, que mirar Sí, la sí, sí, trayectoria. sí. sí, sí, Las sí. transiciones Esas reales que se llaman. trayectorias, esas trayectorias no se hacen para el chico que va bien, se las hacen para el chico que tiene dificultades, que tiene problemas. No digo que no hay que atenderlo, pero digo que sí también tenemos que hacer las trayectorias especiales para aquellos que tienen otras necesidades, que son las inquietudes de saber más, de conocer un poco más las cosas, de formarse más, ¿sí? Eso no tenemos que dejarlos de lado. Y ustedes con eso me hacen acordar, yo participé, digamos, varios años, ¿no? En las Olimpiadas de Ciencias Junior, que son olimpiadas para chicos de hasta 15 años, ¿m? Y esas olimpiadas son para física, química y biología, o sea que se forman equipos de chicos de A3, entonces podrían tener especializados en física, en química, en biología o todos juntos, pero siempre forman esos 3 equipos cuando se va a las internacionales. Y en algún momento, en uno de los viajes, al principio, yo era un poco, no sé, no estaba tan convencida de olimpiada, competencia, esa cosa que a veces hasta quizá era bueno, era un prejuicio, porque preguntándole a los chicos, pero cómo se sienten, incluso, bueno,
nuestros estudiantes teníamos que llevarlos, los argentinos los llevábamos allá y los preparábamos para decirles, bueno, miren, el mayor premio lo tienen ustedes que llegaron a la internacional, ahora después, bueno, se van a encontrar con chicos que están en una competencia feroz, que su futuro depende, por ejemplo, los chicos de Taiwán, los chicos de la India, de distintos países de Oriente, depende su futuro de si sacaban oro, plata o lo que fuera, y no era nuestro cometido, a nosotros no nos interesaba eso. Entonces, preguntándole a los chicos cómo se sentían, dicen, no, dice, nosotros vamos a ser amigos, y hacemos muy buenos amigos. Ahora, cuando se trata del conocimiento, voy a probarme yo, voy a ver cuánto sé, yo voy a tener la idea de cómo estoy respecto al resto de los chicos del mundo. Lindísimo, lindísima la mirada en ese sentido, decir, bueno, yo me pruebo yo y con los demás somos todos amigos. Siempre fuimos así y a mí me hizo recordar la importancia de dar una mano a aquellos chicos que quieren más, a aquellos chicos que pueden más también. Entonces, la escuela bancaria o en ronda o lo que quieran, ¿sí? Requiere primero 30 chicos en un aula. ¿Qué hace el docente? ¿Cómo puede ser el docente eso? Entonces uno muchas veces dice, bueno, en otros lugares tenemos aulas más chicas en otros países. Los grupos son de 10, 12 chicos con un docente. Entonces uno dice, ahí estamos, porque ahí el docente puede hacer atención personalizada. Hoy en día, con la conectividad, hay unas cuantas cosas que se pueden hacer. Y que escuché, por ejemplo, de lo que se hace en Finlandia. No es un modelo a copiar porque es otra civilización, otra cultura, etcétera, pero hay cosas que uno puede escuchar y a veces lo que ve posible y bueno lo copia. Y es el tema de que los estudiantes se mantengan conectados con el profesor. Entonces el profesor ahora, que tenemos el WhatsApp tan a la mano y todo, puede tener la oportunidad de poner un horario, son cosas que se me ocurren, poner un horario y decirle, bueno, a ver chicos, de tal hora a tal hora, si tienen inquietudes nos podemos comunicar y vamos a poder charlar y tengo una comunicación directa con el estudiante. En el aula, si el profesor se convierte en facilitador, ¿sí? Cosa que no es fácil, pero se convierte en facilitador, voy a trabajar por grupos, talleres, grupos colaborativos, trabajo de a pares, ¿sí? Entonces, ir generando este tipo de cuestiones, como en el jardín de infantes, visto inicial, como dicen, que les ponen los rincones de una cosa y de otra. ¿Por qué no podemos trabajar en algún tipo de estas propuestas para sortear de alguna manera esta propuesta, o sea, este choque, ¿no? Porque estamos con la educación bancaria por un lado y estamos pidiendo y cambio de diseño curricular por el otro con otras propuestas. Entonces, tenemos que ir adecuando eso. Ahí es un problema porque seguimos manteniendo algunas viejas estructuras, pero con un pedido de cambio importante también. Así es. Luis, ¿tenés alguna pregunta? Sí, lo que le iba a comentar a Carola es que nosotros en didáctica que trabajamos, viste que ayer lo comentamos también con el tema de la resolución de problemas, nosotros le planteamos a nuestros estudiantes, no sé si parecido a lo que vos planteás de no dejar afuera a los que más quieren, o los que más pueden, como decías, nosotros les planteamos que cada vez que ellos planteen un problema, planteen uno de mayor complejidad y uno de menor complejidad. ¿Por qué? Porque la mayoría de los problemas que planteamos para cada uno de los estudiantes, ya sea en exámenes o en trabajos prácticos, son para el 80% de los estudiantes. Tenemos un 10% que quiere más y un 10% que tenemos que rescatarlo porque si no, no hace nada. Entonces, el tema es atender a todos, no cambiar el problema, sino cambiar la pregunta. Eso te iba a decir.
exactamente. ¿Entendés? O sea, no Yo cambiamos te el iba a problema, porque decir, si no estaríamos no le dejando demos un gente problema, afuera. No démosle se una puede. pregunta, claro. Claro. Démosle una pregunta. Sí, sí, O sea, porque, el bueno, problema es el mismo, pero la pregunta es otra. claro, hay una serie de publicaciones respecto de aprender a hacer preguntas, ¿no? Mm, Y realmente ayuda mucho, porque uno tiene que aprender a hacer la pregunta para saber lo que después se le viene como respuesta, ¿no? claro. Así que sí, 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 más que, digamos, el aprendizaje basado en problemas es convertir. Yo lo que veo es, por ejemplo, eh, nosotros y voy a decir nuestra experiencia ahora ahí en la materia esta de primer año. Eh, Nos encontrábamos con chicos, como decía Marta Massa ayer, a ella le costó aprender y ver cómo se resuelven los problemas, porque los problemas pueden ser, a mí también, te aseguro, esos problemas que nos ponían. Después para mí era un goce, ahora los extraño, porque ya no los tenemos más, pero, pero era terrible poder encontrarte con uno y sentirte que no sabías por dónde tenías que abordarlo, ¿no? Entonces, una de las cosas que hemos fortalecido bastante es la resolución de un problema y cómo abordarlo. Entonces, primero, bueno, hacer el dibujito, describir lo que vas a hacer, paso a paso, explica qué paso vas a hacer y por qué. Entonces van despacito poniendo cada paso. Bueno, les digo, al principio, al principio cuatrimestre, cuando empezamos con eso, uy, nos encontramos con cada cosa, incluso hasta estudiantes que temorosos, porque no quieren ponerse en evidencia, te escriben, hacen como que escriben y dejan garabato en la hoja. Bueno, hasta ese tipo de cosas nos encontramos. Claro. Porque, viste, frente a los demás, cuando estábamos en la presencial, Sí. digo, frente a los demás, los tipos tienen que decir que están escribiendo. Entonces, hacían así como que escribían. Finalizado el cuatrimestre, se nos caían las lágrimas del avance y de cómo habían logrado hacer ese tipo de ejercitaciones. ¿Qué quiero averiguar? ¿Cómo voy? Hago el dibujito, ¿cómo me lo represento? Entonces vos como docente estás viendo eso y te das cuenta cómo lo representa. Entonces ahí le podés ir sacándole el jugo para que finalmente puedan llegar a eso. Hasta ese tipo de cosas, mira, sin transformar el contenido o sea, el enunciado del problema clásico y todo. Pero dentro de eso, la elaboración es fundamental. Es fundamental porque adquieren las herramientas para pelearla, ¿sí? Y Sí, sí. abordar el problema. Así que bueno. Podemos pasar a algunas de las preguntas que han surgido en el chat. Ujú. Bueno, Sebastián pregunta si esa primer materia que contaste, perdón, que se da en el profesorado, que incluye muchos contenidos, si está dada por un solo docente o por un grupo de docentes de distintas áreas, de distintos, digamos, sí, distintas áreas, digamos, porque sería la Muy parte, bueno. porque claro, se trabaja sobre cosmología, sobre cuestiones de física de partículas, De etcétera, química. de química. Sí. No, a ver. En principio, en los primeros años había dos físicos, un profesor y un ayudante. Fuimos evolucionando y por una de esas casualidades, por cómo venía la cosa, siguió el profesor y se incorporó una profesora. Entonces, hicimos la pareja pedagógica. Ahora, el contenido de física lo maneja, o sea, a donde apunta la pregunta esta, no, es un solo físico, no era ningún especialista, o sea que ese físico tuvo que aprender todo. Ujú. Sí, Está sí, bien. tuvo que manejarse y empezar a armar, y esa materia ahora está bien armada y todo, y bueno, y salió el libro. Eso, ahí tienen el libro y todos los contenidos que se ven, pero los conceptos de física los manejaban entre el profesor de física y el físico. Claro. No hay otra, pero sí encontramos que la pareja pedagógica es fundamental, fundamental.
¿Y qué cantidad de horas tiene esa primer materia? 8 horas. 8 horas, claro. Claro. Em, Después otra pregunta que surge es, María pregunta, ¿cuál sería el límite entre la enseñanza de la física y la divulgación científica? Ah, María hace esas preguntas, pero está perfecto. Sí, sí. Bien, yo no sé si diría el límite en el aula, no hay, divulgación científica en el aula no. Eh, sí, abordaje de los temas, pero a través de la física para enseñar, ¿sí? Entonces, ahí es donde trabajamos. Ahora, la divulgación científica tiene sus pros y sus contras. Entonces, está genial un físico que comunique, porque está investigando y está y comunicando sus avances y sus cosas, lo cual está buenísimo. Y ellos mismos, y misma Karen lo dijo el otro día, y recuerdo al querido Ernesto Martínez, que ya no está con nosotros, que también lo decía, dice, nosotros sabemos la física, la contamos y todo, pero la enseñanza y todo ese tema, o sea, todas las estrategias, etcétera, las manejan ustedes. Entonces, hacíamos cursos con ellos, ¿sí? Bueno, con Karen no, pero con Ernesto sí, y para actualizarnos y todo, pero él siempre se circunscribía a lo disciplinar específico y cómo enseñarlo nos mandaba a nosotros. Nos mostraba sí estrategias, distintas cuestiones, ¿no? Bueno, a ver, ¿cómo podemos hacer para determinar alguna cosa? Nos daba algunos tips, algunas cuestiones así de cómo averiguar, pero reconocían que el docente está. No sé si contesté bien la pregunta, por que me diga bien a ver Yo creo hacia que dónde sí, está. yo creo que sí. Porque es verdad, hay que destacar que divulgación científica en el aula, uno tiene que enseñar, no tiene que divulgar la ciencia. Em, Después, Carlos, siguiendo la pregunta, o complementándola, y acá estoy haciendo una interpretación de de la pregunta la pregunta textual dice, ¿cómo compensamos las dificultades matemáticas? Yo supongo que tiene, que el sentido de la pregunta es, teniendo en cuenta que la modelización matemática es importante en la descripción de los fenómenos, y es verdad que a veces hay dificultades de estudiantes que están, no sé, segundo o tercer año y no saben despejar una ecuación. Entonces, cómo se puede llegar a compensar esa dificultad cuando uno enseña física? Bien, lo que yo creo es que la física, digo, la física se vale de la matemática como su lenguaje. Y lo que uno no se tiene que olvidar es que no tiene que estar ausente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque he visto ese movimiento hacia la física conceptual, ¿sí? Y medio como que la dejamos de lado a la matemática porque no la usamos y les cuento desde lo conceptual la física. Pero también tengo que manejarla y entiendo la pregunta porque es toda una historia esta de la matemática. A ver, los físicos en general, que nosotros hemos visto en el profesorado, ellos cuando ven que hay una dificultad en matemática, eh, enseñan la matemática, ¿sí? Entonces le dicen, bueno, esto como herramienta, ¿está bien? No como la matemática del matemático, sino la Ujú. matemática como el lenguaje de la física. Entonces, bueno, muy bien, ¿qué es lo que yo quiero decir? Lo voy a decir con palabras y lo voy a decir con la matemática, que es el idioma, es la lengua de la física, ¿sí? Y cómo sortearla, y mira, sortearla con clases de apoyo,
con actividades extraescolares, motivándolos para adelante y haciéndoselas entender que es una herramienta, es decir, ¿cómo expresás esto? ¿Sí? Incluso hay distintos momentos que nos pasó con un profe físico que es excelente, ir súper reconocido en el profesorado, pero es físico, interesado por formarse, por formación docente, con todo, muy interesado y todo, pero es físico e investigador en la física de altas energías y tipo que está siempre en ese ámbito, pero que da clases en el profesorado. Y él siempre, en algún momento en la clase, vino, yo era directora del profesorado en ese momento, entonces viene y me dice, tengo estudiantes, dice que no sé qué hacer, dice, porque están con el celular todo el día dentro del aula, dice, y no puede ser, a esta altura, la universidad, ¿cómo van a estar con el celular? No me dan bolilla. Le digo, a ver, ¿qué le diste para hacer? Entonces me mostró una plantilla de problemas. Y le digo, ¿por qué no probás cambiar este problema? Hagamos el cambio Y el problema, que tenía un montón de datos numéricos, le volé todos los datos numéricos y le dije, bueno, a ver, dale, empezá a darle así para que analicen la situación. Entonces los chicos primero trabajaron sin los datos, los ponen después. Primero lo hacen conceptualmente, abren eso, ven la situación. Y esto era algo, me parece que era calcular la velocidad de escape o algo por el estilo, ¿no? Y tenían que ver cómo hacer para poner un satélite en el espacio. Entonces, primero era, ¿cuáles son los conceptos? ¿Qué cosa está jugando acá? Entonces le sacás todo eso, lo razonan, y después le dices, bueno, ¿y ahora cómo lo vas a expresar? ¿Cuál va a ser el resultado? Decime cuánto. Entonces, cuando le decís, decime cuánto, ahí es donde tenés que empezar a darles una mano para que te pongan los valores y empiecen a trabajar. Y ahí aparece la matemática. Y quizá de esa manera, estoy dando un ejemplo, ayuda a facilitar y a que vean qué es la necesidad, ¿no?, de la matemática. En la escuela secundaria es otra historia, ¿eh? En la escuela secundaria es otra historia. Entonces, hagámosle hacer primero un laboratorio a los chicos en la secundaria. Y los laboratorios no es decir no tengo, perdón. Agarrá un resorte. ¿Tenés un resorte, sí o no? Ah, ¿no? ¿No tenés un resorte? Sacale el resorte al cuaderno, que anda bárbaro. Poner el resorte ahí, ponerte a trabajar y haceme. Entonces, ahí, ¿qué tenés? Constante del resorte, perfecto. A ver, empezá a hacerlo trabajar, fíjate cómo es, hace los gráficos, marcá, empezá con la matemática, y ahí va a haber la linealidad, va a haber un montón de cuestiones. ¿Eso qué? Física clásica, pero física del cotidiano, que por eso digo, hay que enseñar toda la física y la que está a mi alcance. Entonces después podemos ver otras cosas. Nosotros, hay muchas escuelas que probablemente tengan equipos guardados, esos equipos guardados en cajas, ¿sí?, que tienen una gran cantidad de materiales que pueden ser utilizados. No sé en el Chubut, pero en Río Negro, las escuelas en su mayoría tienen un cargo, o sea, existe el cargo de ayudante de laboratorio. Y se llama ayudante de clases y laboratorio. Ojo con eso, de clases y laboratorio. O sea que, ¿qué quiere decir? Y yo lo he hecho yo, por eso lo puedo decir. Yo me llevaba el ayudante, voluntariamente, por supuesto que no lo llevaba. Desde ya. Nos poníamos de acuerdo y nos íbamos al aula. Entonces en el aula también veía al ayudante lo que se iba haciendo y después nos íbamos al laboratorio, una ida y vuelta. Invitémoslo al ayudante también a participar con nosotros. Entonces, ese tipo de cosas hace que después la matemática no sea logro, no sea lo difícil, no sea lo terrible.
Y si quieren les cuento otro episodio, pero no sé cómo estamos de tiempo. Vamos bien, No, vamos bien. estamos bien, estamos bien. Miren, cuando estaba el CBU, ¿se acuerdan? El CBU en Río Negro, no sé si se acuerdan. Bien, Sí, sí. entrábamos al aula de a 3 profesores, física, química y biología, en el ciclo superior. Y nos poníamos de acuerdo, planificábamos por semana, por ejes. Entonces armábamos el eje, poníamos todo y veíamos, bueno, de qué se aborda desde la física, qué desde la química, qué desde la biología. Y armábamos todo eso. Bien. En un momento dado propusimos, dijo, bueno, ¿qué tal si trabajamos una cosa típica, lo de las dietas? Las dietas, bueno, durante toda la semana los chicos vayan escribiendo lo que comieron. Bien, y después les dimos tablas de las calorías, de esto, del otro, y los tipos marcaron todo. Después, cada profesor armó un conjunto de problemas clásicos, problemas que se daban en cualquier otra escuela, de cualquier otra manera, problemas clásicos. De repente la veo a la profesora de biología. La profesora de biología me miraba y decía, no puedo creer, están haciendo, hablando y resolviendo cosas de la fotosíntesis que nunca lo habían podido hacer. El de química viene y me dice, che, saben regla de 3 simple, no sé cómo la resuelven, pero saben regla de 3 simple, esto porque lo están resolviendo. Y a mí lo que me pasó fue que de repente me encontré con que tenía que virar a los chicos y decirles, decime cómo lo resolviste, porque está bien hecho, pero no sé qué camino seguiste. Cada uno había hecho el propio. Y realmente fue una experiencia que siempre me gratificó, porque fue muy, muy lindo. Un trabajo impresionante, desde acordar entre el equipo, ¿sí? En la formación del equipo docente, ¿sí? Los 3 profes, siempre está quién lidera, quién hace, quién no hace, cómo ponés, qué sé yo, todo ese tipo de cosas que aparecen por ahí, que tenés que tener una paciencia y una madurez profesional enorme para poder trabajar, ¿sí? Uno lo cuenta así ahora, pero no es nada fácil, y yo lo reconozco, y por eso yo quiero poner en todo momento la figura del docente. El docente que socialmente es poco reconocido, todas las cosas, ¿no es cierto? Porque ya lo sabemos, pero el docente que a los estudiantes cuando entran al profesorado, yo siempre les digo, tienen que tener vocación de servicio. Si ustedes piensan que se van a brindar su conocimiento, atenderlos, darles cariño, fijarse cuáles son sus problemas, todas esas cosas, si a ustedes eso les interesa, sigan siendo profesores, si no, no estudien para profesores, y siempre se los digo, porque uno tiene que saber a qué se va a enfrentar, ¿eh? Se encuentra con, ustedes también saben, las situaciones con las cuales uno se encuentra y que a veces se siente totalmente impotente, ¿no? Impotente de no poder ayudar y no poder colaborar. Pero es así, esa es la profesión docente. Sí, y sobre todo los de física, que tenemos 2 horas por curso, así que tenemos 72.000 alumnos. Nosotros tenemos ese estigma, de paso. Porque las matemáticas tienen 6 horas, 7 horas, pero nosotros tenemos 2 horas. Bueno. Nosotros tenemos 2 horas. Y tenemos que hacer, claro, y hay que hacer malabares con... Sí, sí. Con 2 horas. Y después María también pregunta si podrían proponerse materias optativas en la escuela secundaria, por ejemplo, para dar respuesta a los jóvenes con diferentes expectativas. Y acá yo voy a sumar una pregunta propia, y es preguntarle también su opinión acerca de... hay escuelas que, me tocó visitar una en Buenos Aires, que no es el aula de primero, el de segundo y la de tercero, sino es el aula de ciencias, el aula de literatura, el aula de humanidades, por ejemplo. Entonces, las 2 preguntas podrían casi como ir paralelo. Primero, si se pueden proponer materias optativas, como para dar Si se podría, ¿no? Si se podrían, para dar respuesta a jóvenes con diferentes expectativas. Y la segunda sería, ¿qué opinión se merece ese tipo de distribución en una escuela secundaria? El tema de las optativas me parece muy interesante. Me hace acordar, ¿se acuerdan los talleres de proyecto que teníamos en el CBU? Teníamos talleres de proyecto y se le ofrecía a los chicos una cantidad enorme de cosas.
que ofrecían de acuerdo a lo que había para ofrecer en la sociedad. Era muy bueno eso, a mí me parecía muy interesante, un emprendimiento buenísimo. Materias optativas sería genial, pero yo no sé si eso está contemplado. Lo que sí sé que en la de Río Negro está ese espacio especial de la vida estudiantil que se Sí, puede utilizar para ese tipo de cosas. De hecho, lo que nosotros tenemos como docentes de la Universidad de Río Negro, todas las carreras, a ver, perdón, todas las carreras tienen una materia o un espacio, porque no es una materia, es un espacio que es del programa de trabajo social. Entonces, cada estudiante antes de egresar tiene que haber hecho una cierta, creo que son 200 horas, no sé cuántas horas, bueno, no me Depende de acuerdo la la cantidad. carrera, sí, Carola. claro. ¿Cómo? Depende de la carrera, Carola. Eso me En decía mi hijo. todas. En Sí, todas, no, pero en no la todas. cantidad de horas. Sí, pero la cantidad de Ah, horas la depende de cantidad la de horas. carrera. Ah, sí, sí. No, 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 no. Ojo, uno es lo que llaman el PTS, que es el programa de trabajo social. Ese para todos igual. Lo que es diferente es la práctica profesional que decís vos, me parece. Ah, Bueno, no importa, no importa. La cosa es que está ese espacio. Entonces, ese espacio, nosotros, por ejemplo, tenemos un espacio que propone la articulación escuela secundaria y universidad. Entonces, los estudiantes avanzados del profesorado, en este caso del profesorado, o de los profesorados, porque también están los de letras con nosotros, esos estudiantes van a ese espacio, a ese lugar, ocupan ese horario, previo acuerdo, trámite, toda la cosa, y dan ayuda y apoyo a los chicos de la escuela secundaria. Que bueno, es un espacio para todo el que quiera participar, así que si hay chicos que quieran hacer más, tienen también para hacer más. Incluso hay cosas que se pueden hacer que, que en realidad se nos cortó con la pandemia y por la cantidad de trabajo que uno tiene, muchas veces no lo puede acercar, que es el taller de ciencia para niños y jóvenes en las distintas instituciones de educación superior. Eso lo teníamos los sábados o un día determinado en el profesorado, y acá aprovecho a mencionarlo al querido Jorge Chitu, que no está más con nosotros, y que participaba con ustedes, ¿sí? sí, Y, sí. y Jorge se brindaba mucho con todo eso, ¿no? Hacía los laboratorios y trabajaba para los chicos que quisieran, que querían conocer un poco más de la física, en este caso, pero se podría hacer. Y articular con otras carreras, con otras cosas, ¿no? También es muy, muy interesante. Y el de los espacios, de las aulas, así, siempre fue mi aspiración, porque yo había visto que en Estados Unidos el profesor tiene su aula, tiene su lugar, y los estudiantes se movilizan y van ahí. Y yo decía, ay, qué lindo, puedo tener todo el Claro, montón de cosas que uno tiene. juega de local ahí, no juega de visitante el profesor. Claro. Claro, y en vez de tener que llevar la canastita con todos los aparatitos, que uno tenía que ir de un lado al otro, de una escuela a otra, de una aula a la otra, poder tener todo instalado, y eso hubiera sido mucho más práctico. Sí, sí, Pero bueno, uno no quiere replicar modelos que se dan en otros lugares, justamente como lo que usted mencionaba acerca de Finlandia, pero sí rescatar ideas que quizá puedan funcionar. En la que yo conocí, por ejemplo, era bastante interesante ver el movimiento de los estudiantes, de cómo cada uno sabía lo que tenía que hacer, no había los que se quedaban, los eternos que se quedan en el baño después del recreo, haciendo tiempo. No, digamos, como que uno veía una movilización o un movimiento distinto de los estudiantes, distinto en el sentido de lo que era el otro tipo de escuela. Así que, nada, yo comparto lo la que traté aspiración, de ¿eh? hacer, yo lo que traté de hacer una vez, cuando era directora de una secundaria,
traté de hacer eso, porque digo, bueno, acá en el CBU y con los horarios y todo, por ahí podía llegar a dar que uno pudiera movilizarlos y tener, pero requiere de una, o sea, de una organización de horarios que hay que poder manejarla y en algunos casos por ahí Sí, los espacios es como más óptimo, pero estaría, a mí me parece que estaría bueno que tuvieran distintos espacios. También para que los chicos se aireen, dan una vuelta, se mueven, no están claro. metidos ahí adentro de ese ambiente aburrido todos los días, porque al final se cansan de estar siempre encerrados ahí en esos lugares, ¿no? Lo que les gusta salir afuera, cuando uno les dice, bueno, vamos a hacer una salida, aunque sea a la esquina, ya están contentos. Claro. Entonces, Sí, sí. Sí, sí. cambia bastante la cosa, pero bueno, habrá que ver qué requerimiento, por ahí se puede en alguna escuela, por ahí se puede, lo que hay que hacer es ver Cuando, de sentarse Es y una cuestión organizar. claro, organizativa. sí, Eso, sí, eso sí. cuando te escuchaba recién, Carola, hablar de que esto se podría hacer y de los horarios, yo digo, ese modelo de escuela es espectacular si uno no es directivo. Si estás en el Claro, equipo directivo, tenés que hacer horario, seguramente. por Yo eso lo pasé por proponemos. todas, y es más, tengo una foto que rescaté el otro día de un fin de semana mío, cuando era directora del CBU2, que me encantaba hacer horarios, me encantaba, porque era todo un desafío ahí, poder dar satisfacción a todos los profesores, lo mejor posible, entonces les hacía hacer cartillas que me mandaran a decir los horarios que no puedo porque tengo declarados en la declaración jurada, ¿viste? Ya lo tengo declarado, eso no lo puedo hacer. Los que a mí me complican porque tengo gimnasia o que llevar al nene o lo que sea, bueno, también. Entonces yo les hacía poner 2 o 3 cosas de esas y me llevaba todo eso a casa y hacía las planillas y ponía todo. Me encontré una foto levantando la mano así, que la tengo por acá, levantando la mano así porque había terminado de armar todo el fin de semana entero. No, sí, 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 sí. es una historia. Pero No, los ahora, horarios. ahora tiene que existir un programa de computadora que te lo haga. Sí, pero lo que pasa, mira, yo te digo, hace un tiempo salía un programa. El tema es que te repartía las horas para acomodarte, pero te hacía un Ah, desastre. O sea, para bueno, arreglarlo pero era hay que peor, digamos. ponerle todo, hay que Sí, ponerle todos los condicionamientos, claro. sí, Sí, sí. sí. Claro. Sí. Era demasiado, Lo que pasa es que demasiado puede fácil ser, de manejar. Era. claro, puede ser para un docente que tiene toda la carga horaria en una escuela, entonces, bueno, Ah, sí, en el medio corrige, cosa que también se aleja un poco a veces de nuestra realidad. sí, sí. Ni Eh, hablar. eh, se mencionó al principio el hecho de que, cambiando el tema, que el estudiante tiene que ser el centro, ¿no? De nuestra práctica, de nuestras propuestas. Eh, yo no sé si estás mucho en contacto con la parte de media, de educación en media, pero quería preguntarte si, tu opinión, a ver si el estudiante mismo se ve como centro de esta movida. Y mi pregunta va por este lado, porque cuando se hizo la implementación de la nueva escuela de Río Negrina, eh, que se empezó a tratar de trabajar la evaluación de distintas maneras, eh, muchos chicos se acercaban y decían, yo quiero mi nota, yo quiero saber qué me saqué, si me saqué un 2 un 3 un 5 si tengo que repetir, si no tengo que repetir, y yo quiero repetir. Entonces, más allá eh, de ese Retórica. bagaje cultural que traíamos o que traemos, ¿vos pensás que el estudiante se puede percibir a sí mismo o se perciben ellos mismos como el centro de las propuestas educativas actualmente? Actualmente no sé qué pasa, porque después con la pandemia y todo eso ya no sé qué es lo que está Bueno, sí, pasando. tienes razón, es verdad. No sé, no sé, pero podemos hablar, digamos, hipotéticamente, porque también es bueno pensarlo así. Yo creo que este,
requiere una maduración importante. Y muchas veces, incluso como madre, yo me preguntaba si yo quería que mis hijos fueran adultos tan temprano, porque la sociedad nos está pidiendo eso de los chicos. Nos está pidiendo que los chicos sean adultos quizá a temprana edad. Y así es como que hoy en día, cuando los educan a los chicos, los papás le dan el protagonismo. ¿Y qué querés ponerte hoy? ¿Qué querés comer hoy? ¿Qué no sé? No era mi época, te aseguro que yo a mis hijos los tenía de otra manera, ¿no? Pero era otra cosa diferente. Mis nietos, yo lo veo con los nietos, que es así. Bueno, a ver, ¿y qué quiere? ¿Y qué no le gusta? ¿Y qué no sé qué? Yo digo, pobres padres, los quiero ver cuando los chicos lleguen a la adolescencia. Bueno, están en esa etapa ahora, ¿sí? Entonces, son protagonistas, sí, pero son protagonistas casi te diría infantiles. Entonces, tienen cuestiones que sorprenden a los padres, que no saben manejar, que no saben para dónde ir. Entonces, esa cosa a mí siempre me complica en pensar en la autonomía del estudiante. Incluso lo he visto en Europa hace muchos años, que yo vivía ya un tiempo, que me preocupaba mucho porque yo veía a los niños que ya eran prácticamente adultos, súper respetuosos, no, no se iban a la plaza, estaba prohibido pisar el pasto y no lo pisaban, ¿viste? Porque no lo pisaban. Y yo decía, por Dios, no están en contacto con la naturaleza, los chicos, ¿no? Ese tipo de cosas que uno no está acostumbrado, o no estaba yo en aquel momento acostumbrada a verlo, y hoy en día, creo que se está avanzando en ese sentido, ¿no? En pedirle la responsabilidad como a temprana edad. Pero por lo menos, que los chicos vayan generando una responsabilidad de sus hábitos, de la responsabilidad hacia el estudio, hacia sus compromisos, ¿no? Porque demandan, pero también ellos tienen que tener sus compromisos. Entonces, es como una cosa que ahora vamos a tener que ver. Vamos a tener que ver. Yo creo que vamos a tener que ver a ver qué resultó de esta pandemia que a todos nos ha puesto en una situación diferente. Por eso yo mencionaba cómo va cambiando la sociedad, porque no sé a dónde vamos a tener, cómo va a ser todo esto. Incluso estamos hablando, viste, de la educación en la universidad ya no va a ser lo mismo, va a haber posibilidades de tener parte virtual, parte presencial, ese tipo de cosas, y le va a modificar la vida a muchos de los que, por ejemplo, trabajan y estudian. Entonces esos van a tener posibilidad de hacer una carrera, porque van a tener esa como flexibilidad dentro de esto. Y los chicos de la escuela secundaria, yo los veo como que van a tener que deben haber generado algún tipo de autonomía. Tienen que haberla generado, porque si no, no van a progresar. Entonces, bueno, tendremos que ver a ver cómo va saliendo, y por ahí el profe tendrá que aprovechar esa circunstancia un poco para ponerlo a reflexionar sobre su futuro, sobre lo que quiere. Yo creo que la pregunta fundamental a los jóvenes es: ¿qué esperás de la vida? ¿Qué vida querés tener vos? ¿No? ¿Qué vida querés tener? Entonces, de ahí en adelante, hacete un plan, hacete un caminito. Fíjate hacia dónde querés ir. Y nuestra obligación es mostrarles buenos caminos. Por eso yo hablaba de la física para la ciudadanía y la física para mejor calidad de vida, ¿no? Que es nuestra responsabilidad. Pero bueno, veremos a ver qué pasa. ¿Qué pasa? Muchísimas gracias. Realmente ha sido espectacular tanto la presentación como estas reflexiones finales. Así que Bueno, de lo me personal muy alegro. agradecido. Bueno, Bueno, me y, alegro, me alegro. y como te prometí, Carola, ahora te voy a mostrar algo que es un trabajo que
que me ayudó la pandemia y que refleja un poco 10 o 12 años de trabajo en la escuela secundaria y que está dedicado a vos. ¡Caramba! Es una recopilación de muchos de los trabajos que hicimos juntos y con las reformas de lo que yo le fui haciendo, más otros trabajos de otras propuestas didácticas hay algunas cosas de Agustín, otras de Marco Antonio, hay también cosas del CERP, ¿sí? Propuestas didácticas del CERP, y bueno, están todas las prácticas de laboratorio y las reformas que le hemos hecho durante todo este tiempo, y obviamente te lo tenía que dedicar a vos, que fuiste la que me enseñaste todas estas cosas. Bueno, me alegro muchísimo. ¿Me lo vas a mandar? Te va a llegar. No, en unos días te va a llegar. No te lo mandé antes porque quería darte esa sorpresa. Pero bueno. Ay, Dios, qué bárbaro. Gracias, Luis. Yo para todos. Yo para todos porque una cosa que creo que a mí me marcó, esto y me alegro muchísimo, pero muchísimo, haber podido trasladar algo de esto. A mí me marcó, bueno, en ese momento nos manejábamos por correspondencia, como les digo, y el doctor Maistegui, nuestro gran profesor Alberto Maistegui, me dice un día, oíme Carola, ¿por qué no escribís al Fermilab? A vos que te interesan estas cosas, no sé qué, ¿por qué no escribís al Fermilab? Porque hay una movida de físicos del Fermilab que convocaron a educadores para armar propuestas y acercar la física de partículas a la escuela secundaria. Obediente, escribí una cartita y la mandé. Y así empezó toda mi relación. Estuve 2 veces en el Fermilab. Realmente a mí me encantó. Tuve ocasión de estar en los laboratorios, el acelerador, los distintos lugares que manejan ellos, realmente me atendieron maravillosamente, pude conocer todo eso, y me encantó la propuesta de que armaron los físicos con los educadores, porque vos viste ese programa de Belleza y Encanto, que son Beauty y Charm, los nombres de las partículas, de 2 partículas, es una propuesta muy bien elegida, muy sencilla, y que da la idea, en realidad lo que se hace con nada, también. ¿Qué? Que se hace con nada, decía. Con nada. Pero ellos lo que buscaban era mostrar lo que hacen los físicos con la física que no se ve. Sí. Y tiene una connotación política, en realidad, porque todo eso lo hacen para que reconozcan la importancia en la ciudadanía, que son los que van a decidir si sus programas son subvencionados o no. Entonces, hacen todo ese tipo de cosas, de propuestas. Sí, hacen esa movida porque ellos están sujetos a esas decisiones, ¿no? Pero ellos mismos me dijeron, pasados muchos años, hicieron varios intentos y yo estuve en algunos de los cursos de ellos, todo muy lindo. Dice que ese es el que mayores satisfacciones les dio. Así que, gracias, Luis. No, para nada. Y vos sabés que, mirá, también está una propuesta que... ¿Te acordás cuando decíamos de hacerla, así te dejo tranquila, una propuesta de hacer la cámara de niebla, que nosotros acá no tenemos hielo seco, no tenemos forma de conseguirlo, y no sé si te acordás que Mariano, ¿cómo era el apellido? No me acuerdo ahora. De Balseiro, Mariano... ¿Qué Mariano será? Mariano Gómez Berizo. Ah, sí. Mariano, un día que hice un curso en Balseiro, me dice, ¿por qué no probás con glicol? Que yo probé un tiempo y después me cansé, qué sé yo. Y bueno, funcionó. Lo que no sabíamos eran los grados, y así que también lo puse a Mariano acá, que
que puse la propuesta de él, digamos, porque nosotros la aprobamos en la escuela. Genial, Y más o menos en 40 grados funciona como cámara de niebla. Es bastante menos peligrosa que trabajar con el alcohol, digamos, que necesitas una cámara, porque si no, si se ventea, viste, contamina a los chicos, sí. así que, y el glicol no tenés problema, digo, y menos a 40 grados. Che, bueno. te voy a poner en contacto con una auxiliar que tenemos, que es Belén Lovino. Belén está trabajando con nosotros en el profesorado, en el taller, y hizo una cámara de niebla también. Ah, mira. Los voy a poner en contacto. Dale, vale. Bueno, en unos días te llega a tu casa, Carola. ¿Cómo? Que en unos días por Andriani te llega a tu casa. ¡Ay, qué loco! ¿No? Pero si lo hubieras dado a mi hija, que está ahí en Bolsón. ¿Sí? ¿Está en Bolsón? Jimena trabaja en la universidad. No sabía. Es la responsable de la parte administrativa, no sé qué. Bueno, se la alcanzó ella entonces. Claro. Si querés se la alcanzó ella. Bueno. Vive en Pueblo, Vive en Pueblo, además. Bueno. No, pero se la alcanzó ahí en la universidad, fácil. Bueno, sí, fenómeno. Bueno. Sí, un gustazo, realmente un placer. Sí, para nosotros también. Algún día estaremos juntos otra vez. Sí, viste, la última foto de la AUSA estamos juntitos. Sí. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Carola. Muchas gracias. Nos estamos viendo. Saludos, Arturo. Gracias, hasta luego. Hasta luego.